Goiz habla en sus cursos y charlas a menudo de 3 pares relacionados con la malignidad. Y hoy traigo al programa a una profesional especializada en este aspecto. Se trata, y la tenemos aquí con nosotros hoy por la mañana, lunes 10 de la mañana en Argentina, se trata de Mariana del Hoyo. Y bueno, espero que disfrutes de la charla y que puedas aplicar las cosas que has aprendido. Hola Mariana, cuéntanos tú misma con tus palabras quién eres, cómo has llegado al biomagnetismo y un poquito de ti. Bueno, hola, muchas gracias por recibirme, Celia. Bueno, soy Mariana del Hoyo, vivo en Cusco, Perú, pero nací en Uruguay, en Montevideo. Ya hace casi unos 10 años que estoy con el biomagnetismo. Soy maestra así de par biomagnético y le he dado un enfoque psicoespiritual, es lo como he venido trabajando. Y en los últimos 3 años más o menos he estado eh, complementando lo que es el par biomagnético con un método que se llama PUMS, que significa por una mejor salud. Y bueno, más o menos esa es la línea que es la que sigo y la que me dedico a enseñar. El método PUMS lo creó César Alberto González Rivera, que es mi maestro, él es de Chile, de Iquique, ¿ya? Él era biomagnetista también. Y bueno, dentro de los avances y lo que él ha empezado a ver era de que él podía encontrar el mismo fenómeno de alteración, vamos a decir, un fenómeno tumoral X, ¿ya? Y preguntarse, o sea, en vez de hacer el rastreo como los pares, como venimos nosotros acostumbrados a enfocar, él lo que hace es agarrar el fenómeno y disgregarlo. Entonces preguntar, hay una planilla, que es una planilla de PUMS, que yo la simplifiqué un poco, él tiene otra forma, ¿no? Yo la simplifiqué en un recuadrito donde están los fenómenos de alteración celular, vascular, estructural, neuropático. Y es que uno tiene que conocer de anatomía y tu protocolo de rastreo es un atlas de anatomía. Entonces tú agarras la parte anatómica y preguntas, ¿hay un fenómeno de alteración celular, vascular, estructural? Si es vascular, o vamos a suponer el fenómeno tumoral. Bien, ¿qué produjo ese fenómeno tumoral? Fue uno más virus, uno más bacterias, ¿ya? Y las encuentras y las desactivas con los pares correspondientes, que no siempre son los pares que estamos acostumbrados. Claro. Después, ¿qué tratamiento localizado se aplica? O sea, tratamiento por lo general con cargas o un tratamiento bioenergético con intención. Pero los factores etiológicos pueden ser más de uno. Puede ser el patogénico, pero puede haber un factor también emocional. Entonces tú ves todos los factores etiológicos y los vas desactivando. Entonces el método PUMS es un método en sí, separado del par biomagnético, y el par biomagnético es una de las herramientas que utilizan para resolver los fenómenos de alteración. Qué Entonces maravilla. yo hice, como es un método complicado, yo hice una interfaz, ¿no? Y esto surgió justo con lo de la pandemia. Cómo abordar la parte broncopulmonar más específicamente. Por ejemplo, detectar que los alveolos están alterados, qué patógenos están ahí. A veces ni siquiera sabemos cuál es el patógeno. En este caso, podemos encontrar que es un virus y no lo tenemos en ningún listado, pero sí podemos encontrar si se puede desactivar con un par. Entonces encuentras Exacto. el par y lo desactivas. Sí, yo ¿Ya? expliqué el fenómeno tumoral de una manera muy parecida, o sea, Claro, despegándonos un poco de lo que es el listado de Goiz, porque es que al final el listado de Goiz tiene un principio y un fin, y hay sí, un montón de virus, bacterias, patógenos que todavía no se han descubierto, pero es que también si te fijas un poco en la medicina germánica y ves que realmente la medicina germánica, las leyes de Hammer tienen muchísimo sentido, sí. cuando llegas a la ley en la que los patógenos actúan ayudando al cuerpo, ¿hasta qué Ujú, punto, sabes? ¿Hasta qué punto ujú. el par biomagnético tiene todavía muchos agujeros negros que no se han explicado? Yo pienso que funciona, pero pienso que todavía no se ha dado con la tecla del por qué funciona, pero funciona. Bueno, Entonces, justamente es eso, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que yo sentí? Que el método PUNS a mí me permitía llegar a más profundidad cuando con el par biomagnético me quedaba en un punto y no podía avanzar más. claro, fantástico. Yo específicamente en este programa, en las últimas semanas, varios de mis alumnos y también he visto en redes que cada vez salen más estos pares para la malignidad, ¿no? Los pares espirituales. Y yo sé, porque escuché a Goiz en una charla que tiene muy mal sonido,
y Goiz mismo me los dio de puño y letra, ¿no? En el curso que tomé con él, sé que estos pares existen y nos da esta trinidad, oído testículo, oído ovario, occipital vagina o testículo. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre estos pares? Bueno, estos pares son bien misteriosos, ¿ya? Porque muchos cuando están rastreando encuentran este fenómeno. Hay ciertos signos también en el consultante o en el paciente cuando vamos a rastrear que nos pueden también denotar que puede haber una interferencia espiritual. Estos pares tienen que ver con interferencias espirituales. Si bien Goiz en un principio nos hablaba de lo que es la malignidad o la envidia que le tienen a nuestro paciente, ¿ya? También enfoca el fenómeno espiritual, que puede ser la presencia de una energía como una entidad o ente. Entonces, esto es como un punto de quiebre para mí dentro de lo que es, yo no de quiebre, pero siempre le he dicho, para mí estos pares son como la papa caliente de los biomagnetistas, ¿tá? Porque cuando sale este par, mucha gente dice, oh, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque a veces junto con el par también encontramos que las piernas del paciente pesan un montón, hay respuestas incongruentes, tú estás rastreando, te dice que sí, te dice que no, es como que jugara contigo. O de repente estás rastreando y no son los pares que tú esperarías ver en la lectura con ese paciente, ¿no? Entonces ahí yo empecé a trabajar con el biomagnetismo, pero yo ya venía, mi abuelo era espiritualista y él me enseñó a mí mucho sobre todo esto de la liberación o elevación de las almas a su mundo de luz, como decía él. Y bueno, yo aprendí este mecanismo que no es un mecanismo ritual ni nada, simplemente una concentración con el todo y un pedir que esa alma sea asistida, ¿no? O que la interferencia energética, ¿ya?, sea liberada. Tenemos que entender primero de que todo está unido, que todo es energía en diferentes estados vibratorios. Entonces, sí se da el fenómeno de que, por ejemplo, en el caso de una envidia, hay un acto cuántico, es una intención dirigida. De acuerdo a la vibración de nuestro propio paciente, esa energía va a ser recibida como una carga densa o no. Ahí estamos hablando de lo que es la envidia. Por ejemplo, el par oído vagina o oído ovario derecho, perdón, occipital vagina, oído ovario, puede ser eso, pero también se puede tratar del fenómeno espiritual como la existencia de un alma que se recuesta en el campo áurico de nuestro consultante y le transmite un paquete de información bioenergético y produce una enfermedad. Entonces, sí he encontrado casos, o el más extremo fue, por ejemplo, el caso de esto me lo cuenta una de mis alumnas que participó en uno de mis cursos. Ella tenía el don de ver almas. Ella la invitan a una casa y la mujer estaba diagnosticada con un cáncer de útero, ya estaba como para ser operada, estaba en los últimos análisis, ya estaba todo diagnosticado, y esta chica cuando va encuentra en la cama donde la mujer dormía una energía, vamos a decir, podría ser un alma errante, o podría ser una memoria del lugar. Vamos a considerar que los lugares también tienen memorias, porque se programan, la energía psíquica programa los espacios materiales donde estamos, que simplemente son átomos vibrando en otras frecuencias. Sí. Entonces, ella lo que ve, bueno, ella le hace el rastreo a la muchacha, le pone los pares y a su vez pide asistencia, que esa alma sea asistida o esa memoria sea borrada. Lo que produjo fue una inmediata remisión del cuadro de la paciente. O sea, tanto así que los médicos la volvieron a, porque no, o sea, el tumor fue que desapareció. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahí? Era que había una información que estaba siendo recibida y traducida en este cuerpo, y estaba siendo expresada, ¿no? Como estos casos hay montones, ¿no? Por ejemplo, de rastrear a una paciente los pies pesados y preguntar, ¿no? O sea, ¿necesitas despolarizar oído ovario? Sí. ¿Hay una interferencia para hacer este rastreo? Sí. Bueno, es una intención, o sea, un ataque psíquico mental con o sin ritual. Simplemente un ataque cuántico, vamos a decir, una energía manejada en contra. No. ¿Hay la presencia de algún alma acá? Sí. Y ahí es cuando yo entré a incorporar lo que mi abuelo me había enseñado. ¿Se trata de un familiar fallecido? Sí. Le pregunto despacito a la paciente, dígame,
¿Hay algún familiar fallecido con el que tú sueñes, sientas, percibas? Sí, mi esposo. Mi esposo falleció y bueno, se ve su presencia, incluso en la empresa donde él trabaja lo ven. Bueno, a todo el cuento corto es que la paciente desbordaba muchos pares relacionados a un tema cardiovascular, y cuando tú mirabas la lectura de pares, incluso veías demasiado en la zona cardíaca. Y ahí le pregunto, ¿y de qué falleció tu esposo? Fallece en una operación a corazón abierto. Entonces, ahí los pares no eran para la mujer, era la información que estaba recibiendo. Bueno, ahí se hace el pedido de que se eleve esa alma, y una vez que se eleva, las piernas se ponen suavecitas, empiezo a arrastrar y sale todo lo que la paciente sí tenía. Entonces, bueno, en el universo todo está conectado. Yo sé que hay mucha gente que es como muy reticente, por eso digo que es como la papa caliente de los biomagnetistas, porque hay muchos que te dicen, a mí me gustan los imanes porque son científicos. Pero realmente cuando nosotros rastreamos, entramos en todo el espacio del ser, entramos en el templo sagrado del cuerpo y el alma, y también en toda la coexistencia multidimensional que el ser humano tiene. Hay cosas Entonces, que, aunque no las veas, ¿no? Están ahí. Mira, aquí en España ahora mismo es invierno, pero invierno, invierno. Yo vivo en la alta montaña y hoy justo salí a hacer un pis a las 6 de la mañana y yo no sé por qué puse la mano en la luna de mi coche, ¿no? La puse un ratito. A las 8:30, cuando salí a llevar al cole a mi hija, estaba ahí la mano todavía. O sea, solo porque no lo vemos no significa que no esté ahí. Solo porque no se haya descubierto ya no significa que no esté ahí. La cosa es lo que tú dices, la papa caliente, que a ver cómo se lo explicas tú al consultante. sí, y también el tema en esto es, mira, yo capacito terapeutas para que hagan esta lectura, y yo hago un protocolo muy puntual, o sea, no me voy por las ramas con rituales ni nada, es una bioenergética muy puntual, de preguntas claras, y siempre les insisto que, ojo, el terapeuta con la preconcepción. Tú sabes, también pasa eso en el par biomagnético. Cuando viene un paciente diagnosticado, ponele con VIH, y tú dices, ok, seguro le sale timo recto, y a veces no necesariamente le va a desbordar ese par. Entonces, la preconcepción es un tema de mucho cuidado, y más cuando entramos en esta parte, ¿ya? Porque si rastreamos desde el miedo, es probable que te pida en todos los pacientes que despolarice oído, ovario, occipital, vagina. Entonces, es un tema delicado el tratar esto, y para mí también instruir a mis estudiantes de que sean lo más imparciales, que no esperen que sea así, y sobre todo porque también tenemos un cierto tipo de pacientes que tienen un perfil psicológico en el cual todo lo que les pasa tiene que ver con malignidad, y no es necesariamente así, ¿no? Es como que es el perfil psicológico de las personas que le echan la culpa a todo el mundo de lo que les pasa, y a veces ya no tienen a quién culpar, entonces vienen y te dicen que escuchan una voz, que no sé qué, y siempre y están atrayendo nuevamente energías bajas. Entonces, es un tema así delicado, y hay que tratarlo lo más, yo para mí sí digo, si bien es algo espiritual, hay que hacerlo muy mental. Preguntar, resolver. Preguntar, aplicar los pares que hacen, cortar la frecuencia electromagnética de esa incidencia. ¿Por qué en el oído? Hablábamos, ¿por Eso, qué? sí, yo quería que Vas me a preguntar contaras. eso, ¿verdad? Sí, justo. ¿Por qué oído o occipital? Bueno, si bien estos pares los entregó Boyce, y hay otros maestros que hablan, hoy justo veía uno de un maestro que explica, ¿no? Malignidad, esto, aquello, ninguno te dice por qué en el oído y por qué en el occipital. Yo te lo puedo decir desde el punto de vista intuitivo y de lo que he experimentado. Y yo te puedo contar algo después también, justo Hay de esto. hay un fenómeno, esta percepción extrasensorial que tenemos, que linda con la telepatía y todo esto. Y a mí me pasa, porque soy intuitiva, yo siento como un vientito acá cuando hay una aproximación espiritual. Que A también. veces Aquí una culebrilla en el lado sí, derecho que se sube. siente, es como una cosita que se mueve, ¿no? Vamos a decir que hay un punto, que es lo que yo percibo, que está cerca o tal vez más vulnerable a entrar a lo que es nuestro sistema nervioso.
¿ya? A los Culebrilla. pares craneales. Nosotros tenemos pares craneales que vienen hacia el oído, ¿verdad? Tenemos varios pares craneales. Pero también hay una parte que a veces los biomagnetistas no le prestan tanta atención. Por ejemplo, los pares que resuenan en hipófisis o en pineal, más allá de la disfunción orgánica que pueda tener la hipófisis o la pineal, muchas veces tiene que ver con los puntos que yo digo, donde el alma se ancla al cuerpo, que son los chakras, ¿ya? Los puntos energéticos. Muchas veces el déficit de energía sutil, ¿ya? O sea, un chakra bloqueado, hay un déficit de energía sutil, disfunciona una glándula, por ejemplo, la pineal, la hipófisis. Puede suceder eso. Nosotros estamos acostumbrados a impactar la pineal desde arriba, ¿ya? Pero en realidad nosotros podemos impactarla hacia el costado porque está muy adentro de nuestra masa cerebral, ¿ya? Y lo podemos probar con el imán. Nosotros, por ejemplo, nos sale un par pineal, tú puedes ponerlo acá y ver el acortamiento, pero lo puedes poner por un costado, intencionar la pineal y va a cortarse el pie igualito, porque lo que está importando, más que la energía magnética, es la intención que estamos aplicando en dónde queremos De acuerdo. ir. Entonces, sí pienso que tiene que ver el tema del oído. Yo he trabajado con muchas personas que tienen lo que se llama mediunidad o el don de la canalización, que es un abanico eso en cuanto a intensidad, y siempre se escucha o se siente la aproximación al lado derecho, justamente, y es como se van recibiendo las ideas, ¿ya? A veces es telepático, a veces son voces, es diferente. Una Y en la certeza, parte ¿no? del occipital tiene que ver con nuestro cerebelo. Yo Sí. recuerdo, hace unos años me fui a la selva, yo soy una buceadora del alma humana, y entre mis experiencias me he ido a tener experiencias chamánicas con plantas en la selva, ¿ya? Y recuerdo que en esta experiencia yo empecé a sentir un calor en lo que es la zona del cerebelo, ¿ya? Entraba por el bulbo raquídeo y se proyectaba todo hacia el cerebelo, y es como si a mí me hubieran enchufado un cable de alto voltaje, ¿no? En esta zona. Yo recuerdo que en esa experiencia yo estuve 3 horas en un contacto con una dimensión diferente, donde a mí me hablaban de cuestiones de sanación, me hablaban de los imanes, me hablaban de montones de cosas. Y me hablaban de esto, ¿no? Me decían, relaja tu mente. Entonces, yo lo que sentía que en esta zona, que es la zona del occipital también, es una zona justamente donde la inspiración llega, por alguna forma. Es lo que yo experimenté. Y el pivote, vamos a decir, en la zona ovario, testículo, pienso que tiene que ver, porque ahí tenemos nuestro chakra número 2 también. Es un chakra muy importante. La energía sexual es una energía muy importante en cuanto a la Creadora. creatividad. Y también la energía sexual o la sexualidad no bien dirigida puede desequilibrar a las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los pares de lujuria también resuenan, pivotean en esa zona, ¿no? Entonces, pienso que ese es el tema, ¿no? De por qué justamente el oído o la zona occipital por el acceso a nuestro sistema nervioso, ¿no? El acceso o la permeabilidad que puede haber en esos puntos hacia todo nuestro sistema nervioso y nuestros procesos emocionales, mentales, Sí, etc. yo hablo siempre de la culebrilla. Hemos cubierto además en la explicación y con las historias, que a mí me encanta cuando me hablan de historias, porque es Ah, algo sí. como que es que lo puedo ver. Nos has contado que al aplicar estos pares muchas veces se resuelven los conflictos y se nota pues que los pies funcionan de manera diferente y que dejas de dar vueltas así como, como un disco rayado, ¿no? Sí. Otra pregunta que se me venía a la cabeza es si conoces otro tipo de fenómenos que puedan dificultar el rastreo. Sí. Mira, uno de los que dificulta bastante el rastreo y la recuperación para mí son las fugas en el campo áurico. ¿Ya? Preguntar directamente si hay fugas. Por ejemplo, cuando la persona ha sido sometida a tomógrafos, ecógrafos, drogas fuertes, shocks emocional fuerte, tú preguntas y detectas una fuga. En esa fuga, por lo general, no siempre, puede haber parásitos energéticos. Lo he encontrado mucho, por ejemplo, en fenómeno tumoral, preguntando, encontrando fuga de energía sutil ahí, y parásitos energéticos que están drenando a la persona. Entonces,
Para mí, yo digo, bueno, yo sí voy a hacer este rastreo para que sea eficiente y se potencie. Yo antes de hacer un rastreo de par biomagnético, reviso cosas puntuales, interferencias espirituales, los pares que hablamos antes, ¿ya? Eso lo limpio en un momento, pregunto si hay fugas en el campo áurico y pregunto si hay chakras bloqueados o en disfunción, porque necesito que la energía sutil esté llegando bien a la zona donde voy a trabajar. Bueno, eso para mí es básico antes de un rastreo. Sí he detectado, como te digo, las fugas en el campo áurico. No sé si han visto las fotos de la cámara Kirlian, ¿las viste alguna Sí, vez? Bueno, viste que se producen fugas cuando hay un sí. fenómeno tumoral, por ejemplo, ¿Y o cómo cuando hay las cicatrices. solucionas? ¿Dónde pones el negativo y dónde pones el positivo? Esto seguro que se lo están preguntando todo el mundo. Sí, las fugas en el campo áurico, yo primero limpio los parásitos energéticos. Yo tengo varias formas. Puedo utilizar imanes, puedo utilizar las manos, puedo utilizar una pluma, puedo utilizar un cristal, yo por lo general siempre enseño 2 o 3 formas para que cada uno vea qué herramienta le resulta más útil. Qué ¿Ya? bueno. Y entonces después tú sabes por ejemplo, si tú tienes una cicatriz, la cicatriz puede ser un reservorio de patógenos, o puede ser también un corte de energía. La cicatriz está cortado el flujo de energía. Puedes pasar un imán negativo 3 veces Sí, para restablecer el flujo. Pero si se trata del reservorio en sí, o sea, tenemos un reservorio de patógenos, tú ahí puedes aplicar una doble carga en la zona, negativo-positivo, o un negativo en la zona y un positivo en un riñón. Tú rastreas cuál de los dos. claro. Muchas veces Vale, pide estar. restablecer. Por ejemplo, a ti que te gustan las historias. Acá en el Valle Sagrado viene mucha gente a experimentar con plantas y hay una toxina de un sapo que se raspa la piel, Sí, entonces te queman la piel, te la queman, y ahí te ponen la toxina del sapo y eso te produce un disparo del sistema inmunológico. Es fuerte, ¿no? sí. Y yo trabajé mucho tiempo rastreando personas antes y después de estas sesiones. Y recuerdo que en el rastreo me salía el par mucho, el par cicatriz, riñón o lunar, riñón. Me decía lunar y, y empezaba a rastrear dónde era lunar por sectores en el cuerpo y me mandaba a un punto y yo cuando veía o de repente le asomaba porque yo veía las quemaduras ¿no? Entonces sí se produce una fuga en el campo áurico cuando hay este tipo de procedimientos invasivos. Igual tatuajes. Ya. ¿Ya? Entonces, establecer ahí los flujos de energía en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Mariana, ¿y cuándo enseñas tú? ¿Cómo te pueden encontrar las personas que te están escuchando ahora? Bueno, me pueden encontrar en mi página web marianadelhoyo.com, marianadelhoyo.com, es en España, del Hoyo, H-O-Y-O, es en Uruguay, Argentina, que arrastramos la Y. La Sí, Y. bueno, Tengo un canal de YouTube donde van a ver una serie de clases mías, protocolos, cosas que he compartido. El canal se llama Mariana del Hoyo, Expande tu Conciencia, está en YouTube. Ahí pueden ver un poco de mi trabajo. Y en mi página web, marianadelhoyo.com, pueden ver el cronograma de eventos. Y ahí, este fin de mes, voy a dar un curso justo de bioenergética, medicina astral y despeje de yo me he interferencias. apuntado, yo así alto y claro Ujú. lo digo. No sé si Ujú. llegaré a la repetición o al directo, espero llegar al directo, pero yo estaba ahí, vamos, es que me parece tan interesante que por eso estás aquí. Es un curso de un día y es muy fuerte. Es un curso que queda grabado 2 meses para que puedan repasarlo. Y también yo les doy una clase post curso como de reforzamiento y asistencia en el chat. Bueno, esto que van a aprender ahí ya de por sí es toda una técnica bioenergética que es una terapia de por sí. Pero ciertos puntos de este protocolo que les doy, si desean, los pueden adaptar previos a un rastreo de par biomagnético, así como les decía. Fugas en el campo áuricos, interferencias, ponen los pares, liberan y después rastrean y van a ver qué interesante se hace el rastreo y cómo hay una diferencia también en lo que se desborda. Hay mucho para hablar de todo esto y es apasionante también. Sí, Es muy apasionante. El tema bioenergético es increíble y hay que estar abierto, sin miedo, ¿no? Sin miedo. Y aparte hay que pensar también de que no hay prueba que se nos ponga que no la podamos superar. exacto. Entonces, hay de todo. Sí, sí. ¿Lo ves? Si ves el problema, puedes ver la solución. Preguntaste las interferencias.
Sí, Ajá. te pregunté de las Que, interferencias. en esto de que todo está conectado, también he visto el fenómeno, mira, hay un caso increíble que me tocó de una chica que le hago el par biomagnético, y en un momento veo, y había mucha carga de imanes en un lado del rostro, ¿no? Y yo sí, siempre digo, hago el rastreo y para mí es como hacer una lectura. Yo veo los sistemas, las cosas, no es como si fuera una lectura de tarot, digo, ¿no? En el cuerpo o en los pares. Le digo a la chica, mira, ¿tienes algún problema, algún dolor, pensando que podría tener algún problema a nivel de nervio facial? No, me dice, yo no, pero mi esposo sí, mi esposo estaba esquiando y se dio contra un pino y se le desfiguró todo el rostro de este lado. Entonces, y esto así como, por ejemplo, rastrear y que me salgan los pares del esposo o Sí, del hijo, ¿viste? Y es que todo está conectado y a veces simplemente el hecho que tu paciente esté pensando en el otro sí, también te desborda unos pares que no son los que le pertenecen a él. A veces tú le preguntas, ¿este par te pertenece? Y no le pertenece. Entonces, es como que tenemos que sacar a un lado toda la maleza y decir, ok, yo quiero rastrear a este paciente. claro. Y luego también está tu propia preparación, porque si tú vas a preguntar y vas con miedo o vas desde la negación o vas desde donde no tienes que ir, también es posible Sí. que te salgan tus propios pares o de la persona en la que estás pensando o de la persona de la que no te has desconectado o con la que estás enganchada. Mira, yo a los alumnos de experto les puse un ejercicio súper curioso, ¿no? Siempre hacen unas prácticas que tienen que entregar para revisarlas, porque, o sea, el hábito no hace al monje, pero también hace al monje el hábito. Entonces, en Biomac yo siempre miro tanto el contenido como la forma, o sea, cómo comunicas al consultante, qué le cuentas, cómo se lo cuentas, cómo se lo entregas, ¿no? Porque Ajá. imagínate que a una persona le pones así grande en título 17 fenómeno tumoral, quiste, a la persona le coge un jamacuco. Entonces, Claro. les obligo como, no les obligo, pero si quieren el diploma del curso, pues hay ciertas prácticas. Y les puse una foto mía y me tenían que hacer un rastreo a mí. Y es súper curioso. Opa. Sí, sí, todos a una, como los de Fuente Ovejuna. Pero yo les pedía que antes de hacer el rastreo pidieran, o sea, este es un rastreo de práctica, necesito que me salgan los pares que yo necesito ahora mismo para practicar. O sea, en este momento de aprendizaje en el que yo estoy, voy a rastrear a esta persona, pero es una práctica y quiero que me salga lo que yo necesito para practicar. Y los resultados fueron, pero brutales, Mariana. O sea, en muchos casos hicieron despejo o hice despejo, le salieron sus propios pares. Había una alumna que tenía un quiste en el tórax y le salió quiste en el tórax. Y es súper curioso como cuando tú estás en el sitio y pides según lo que pides, te sale un resultado u otro. Y también es importante tener en cuenta, o sea, no solamente cómo te viene el consultante, también cómo vas tú. Mira, esto que vos decís de que salen de los... Mira lo que uno puede llegar con esto de la bioenergética. Yo recuerdo estar rastreando una muchacha que era mi paciente, ella muy vegetariana, muy no sé qué, ya me salían poquitos pares, o sea, la rastreaba y no tenía pares prácticamente, pero en una de las consultas dije, ok, voy a hacer mi decreto diferente. Yo hago un decreto, solicito permiso para rastrear tu sistema físico, mental, emocional, espiritual, sofrológico, ¿no? Pido y en este caso cambié, solicito que me desbordes todos los pares en todas las generaciones del tiempo que convergen en este momento. Y la empecé a rastrear y se me abrió la caja de Pandora, porque me salieron cosas que tenían que ver con su árbol familiar, con situaciones de enfermedades de su familia. O sea, era una información bioenergética que estaba ahí. Y yo Es me tener la llave. aluciné. Es que no lo puedo hacer eso con todos los pacientes, porque imagínate, porque estamos conectados con el todo. Estamos dispersos y estamos con una aparente forma, pero hay información de la fuente y solo el acto de pensar, mi abuelo siempre me decía, Mariana, no hables de los demás. Cuando tú hablas de otra persona, te religas hasta de la asistencia espiritual de esa persona. Y la bioenergética es así, que un paciente te hable de que va a traer a su primo otro día y se acuesta en la camilla y te salen los pares del primo. Sí.
Al ¿verdad? final los 4 acuerdos, o sea, yo duermo con los 4 acuerdos, el libro este tan bueno, no Sí. sé si lo conoces. Ujú. Sí, sí, lo conozco. Sí, sí, Y sí. y uno es el cuidar la palabra, cuidar lo que dices, cuidar lo que piensas y siempre desde el respeto, joder, es que qué maravilla. ¡No! Te Ay, mira, saludo. ayer me escribió alguien y me dice, vengo a me hice atender con un biomagnetista por un fenómeno X que tenía, no sé si era tumoral o qué, y me dijo que yo lo que tengo es un problema espiritual, ¿no? Entonces, la gente ya queda enganchada con eso. Entonces, es delicado hablar de esto, Celia, ¿viste? Y yo Sí, hay veces que te digo la verdad, a veces digo, bueno, tal vez tengo que parar de enseñar esto porque mucha gente se me vuela y hacen, entonces yo tengo que, por más que insisto en el curso, que tengan tino y prudencia, es un tema que da para mucho, para que la gente, pero es un tema que existe. es un Entonces, código ético al ujú, final. Yo a ujú, los compañeros de la Biomac Family es lo primero que les pido, o sea, no ujú, sentenciéis, ujú, no claro, sentenciéis. Hablamos de desequilibrio. Si una persona quiere saber el patógeno, le explicas que Goiz desarrolla esto y que Goiz crea una relación de patógenos, puntos de desequilibrios, pero tú no sabes si está eso ahí. Tú lo que ves es un acortamiento del pie y eso es lo claro. que puedes decir a la persona. Pero Mariana, o sea, aquí en España hay auténticos terroristas, pero Ujú, terroristas sí, sí. elevados al cuadrado. O sea, a mí me ha venido gente con miedo. Hay una terapeuta en Alicante que me ha venido gente, pero con miedo, con miedo. De decir, Miedo. pues porque, por ejemplo, me vienen, pues es que esta mujer me ha dicho que tengo lepra, que mi marido también la tiene, pero que si Ah, la quiero sí. tratar, pues que son 3 sesiones yo, pero 3 sesiones mi marido. Y claro, Ujú, a 60 euros cada sesión, pues el pobre campesino decía, pero si es que no me da para comer, pero esta mujer me ha metido el miedo en el cuerpo y ahora yo qué hago. claro, sí, sí. Y Es jolín, así. es Me que ibas a preguntar algo que no me preguntaste, era sobre las listas interminables de pares sí, por biomagnéticos. favor, ¿qué opinas de eso? ¿Tú te refieres a los pares biomagnéticos en sí? Las listas que hay. No, yo investigando antes de hacerte la entrevista, yo veía Ujú. pares para la malignidad, había una lista de 80 y pico pares. Ah, sí, 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 sí. Igual de los pares emocionales. Hay Pares muchísimos. emocionales Sí, igual. sí, sí, Digo, sí. pero si amigo no me dio tantos. Yo me acuerdo en un curso, una chica vino, ella había estudiado en otro sitio y me había traído una lista como de 500 pares reservorios, por ejemplo, ¿no? Y es más o menos ese mismo caso. No, no, no. Yo soy, en eso sí soy bastante tradicional, ¿ya? Yo aplico sí los pares que nos entregó Voice porque para mí son los que funcionan, Sí, ¿no? Y aparte, una vez que tú los pones y aplicas bien tu intención y todo, se liberan los puntos de interferencia de otros probables lugares que estén en el cuerpo astral de la persona. Entonces, no es necesario tampoco listas interminables. Yo pienso que tienen que ver con lo que cada uno que confecciona el protocolo con lo que espera. Y también en esto del biomagnetismo hay una suerte de que mucha gente piensa que, pucha, descubrí un nuevo par y es como una cuestión de ego, ¿no? Y yo descubro nuevos pares constantemente. claro, Constantemente porque cada persona es diferente, entonces cada yo persona tiene sus propios pares particulares de esa persona. Yo pienso que la mente supraconsciente se va a expresar a través de los pares que manejamos y en su defecto, si hay una duda, por ejemplo, un leprae, ¿estás patogénicamente infectado de microbacterium leprae? Si me dice que sí, lo desactivo con escápula, escápula, sí. ¿Está en algún otro punto de tu cuerpo resonando? Sí, ahí yo lo busco. Si está en Claro, otro punto, yo digo, ok, lo desactivo con un par, sí. factores, Negativo, cabeza, abdomen, tórax, pel. En un segundo lo encuentro y lo desactivo. Es un par exacto. que yo encontré para ese paciente. Claro, un par del paciente. Luego a mí también me pasó, muchas veces yo ni pregunto, o sea, me llega la persona, siento su presencia, le pregunto cómo está para sentir su energía, pero hay veces que no me quiero autosugestionar, entonces simplemente hago el rastreo. Y en una ocasión me salió pues un par por aquí y otro por aquí y la persona me dijo, no, es que vengo con esta enfermedad y ya buscando en estas listas en guía de biomagnetismo, en los apuntes de Salva, en otros, pues
justo me salía para esa enfermedad específica un par que se llamaba de otra manera, pero ¿dónde estaba? En los sitios Claro. donde yo había encontrado con el rastreo de Goiz, es que el cuerpo de la persona sabe, Sí, entonces sí. cuanto más integrado tienes tú tu rastreo, más le puedes comunicar a la otra persona las herramientas de las que tú dispones y ya Claro. con eso se hace el tango, que es lo que digo yo. Pero bueno, Hay un lenguaje que es, que yo digo, ¿no? La mente supraconsciente del paciente también se expresa de acuerdo a las herramientas que tú tienes, de acuerdo a la apertura mental y a lo que tengas ahí en tu cajita de herramientas, ¿no? sí, Entonces, hay veces que tú estás rastreando, tienes una lista, ponele, de 300 pares, y te dice que hay un tema en la pineal, y le lees las 3 o 4 combinaciones de pineal que tienes, y de repente no es ninguna de esas. mm, Y ahí es cuando tú tienes que pensar, ok, hay un punto de conflicto en la pineal, ¿necesitas una carga negativa ahí? Sí. ¿Y hay un positivo que necesites en otro punto? Sí. Y bueno, ya tienes de el nuevo par, conectores. pero es que te lo está pidiendo, porque cada persona es particular. Sí, Entonces, bueno, es una maravilla. y otro tema importante es que los dones de las personas se despiertan con el par biomagnético. Eso no lo hablamos hoy, pero uno entra en un espacio donde de repente recibes una intuición, Sí, ¿no? Yo, de sentir, por ejemplo, me acuerdo de una chica que vino y me decían, pregúntale por el hijo, pregúntale por el hijo. Y el hijo, ella no me había dicho que tenía un hijo. Pero fue tanta la que yo me acerqué y le digo, discúlpame, ¿tú has tenido hijos? Pues la chica tenía un problema que seguía eliminando leche por los pechos. O ya. sea, vino así. Era una disfunción hormonal. Pero la voz me decía, pregúntale por el hijo. Y ella, entonces se lo tuve que preguntar, discúlpame, me has dicho que no tienes hijos, pero tengo que preguntarte, ¿has tenido hijos? Y ahí ella llora, y me dice, sí, me dice, yo estaba lactando a mi hijo, me quedé dormida y se asfixió, se mató, se murió el bebé. Entonces son cosas que, wow, decís, ¿no? De todas maneras, esta alma me estaba pidiendo que yo saque a la luz esto, porque el origen Claro, de su tema hormonal era ese. claro. Pero claro, yo siempre voy con mucha cautela, yo no le puedo decir esto, ¿no? O sea, tú esto, o tal vez tú sueñas con algún familiar que haya fallecido. Sí, hay maneras. Al final la Sí, práctica te sí. lleva. Yo Ujú. me pegué sustos porque había veces al tocar a la persona que escuchaba las voces, ¿no? Y a lo mejor me pasó una vez, y ya con esto si quieres acabamos, fue una Ya. consulta divertidísima porque yo le pregunté a la persona, yo la estaba tocando y le pregunté, ¿comes bien? Y la mujer me dice, además era en el centro donde trabajaba, que estaban haciendo un detox, yo qué sé. Sí, como muy saludable. Y escucho una voz que dice, y una mierda de McDonald's todas las semanas. Y Ah, digo, sí. te lo juro así. Digo, oye, pues por aquí me llega una información de McDonald's semanal. No sé cómo, o sea, y la mujer me miraba y me decía, ¿cómo lo sabes? Digo, pues no lo sé. Pues, ¿qué quieres Ah, que te diga? Pero es eso, o sea, es tener la apertura suficiente como para escucharlo y no pensar que te has vuelto tarumba y ujú. luego las herramientas y las tablas como para expresarlo sin herir a la otra persona o sin invadirle o sin que tengan miedo. Claro, sí. Es muy delicado, ese tema uf. Pues solamente me queda agradecerte, Mariana. Dejaremos en la descripción del programa, por si alguien lo está viendo en diferido, dejaremos tu página web y a raíz de tu página web seguro que te encuentran. Y si alguien Ya. tiene duda, que me escriba a hello@biomaxcelia.com y ya le paso yo también toda la información para que tengáis Ya. varias puertas de entrada. Pues sin más, agradecerte y de verdad qué regalazo que hayas podido venir aquí a contarnos estas cosas tan interesantes.